Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en el número que aparece en pantalla o en las redes sociales. Y en el programa de hoy te vamos a hablar de un tema muy importante, la demencia, que no es una consecuencia normal de la edad. El envejecimiento no tiene por qué estar asociado a perder la memoria siempre. Hay que tener en cuenta que la demencia tiene un gran impacto social. No solo afecta a la persona que padece, sino también a la familia que rodea. Por eso es muy importante poder identificarlo, hacer prevención, hacer un diagnóstico adecuado. En esa prevención, con hábitos de vida saludables, ejercitando nuestras neuronas, podemos disminuir el riesgo de padecer una demencia a futuro. Hoy nos va a visitar una especialista para ayudarnos a entender qué es lo que podemos hacer para disminuir la demencia en un futuro. Quédate porque va a ser muy interesante y mucho por conocer. En el Noticiero Médico vamos a estar hablando de un nuevo trabajo que nos habla que el mal descanso está asociado a un aceleramiento en el envejecimiento cerebral, justamente relacionado al tema de hoy. Pero quiero ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo hacemos con fuerte aplauso, como siempre. ¿Cómo anda? Doctor Gabriel Lapman, nefrólogo, cardiólogo, gusto saludarte. Muy contento, Milton. Me parece muy importante lo que vamos a hablar en el Noticiero Médico porque cada vez más gente tiene este problema de demencia y se correlaciona con esto del metabolismo que vamos a hablar. Vamos a hablar tips para activar tu metabolismo basado en la ciencia. Mucha gente dice, ay no, el doctor va a hablar de metabolismo. No, acá hay cosas que mejoran tu metabolismo y claramente si vos mejorás tu metabolismo podés ayudar a reducir los 4 jinetes del apocalipsis de la enfermedad. A ver. Número 1, el estrés oxidativo. Número 2, la inflamación crónica a bajo grado. Número 3, la alteración de microbiota. Y el que me parece fundamental que vamos a hablar hoy es la insulinoresistencia. Y vamos a hablar formas para mejorarla con estilo de vida y un suplemento estrella nuevo, fundamental para bajar esa insulinoresistencia. La edad se asocia mucho a un metabolismo cada vez más lento. Vamos a entender el porqué, la pérdida de la masa muscular también. Bueno, vamos a desarrollar este tema que es muy importante y que hace a nuestra salud a nivel general. La Nutri, Delphi Zimmerman, ¿cómo anda? Todo bien. Hoy con mi sección favorita. ¿Cuál es tu sección favorita? Que va evolucionando. Ahora tenemos una pizarra. La próxima con tecnología, por ahí evolucionamos una tablet, en la que vamos a ir viendo los platos que nos estuvieron mandando, fotos, videos de lo que comen de postre, lo que desayunan, y le vamos a poner un puntaje, y no solo un puntaje, sino algunos tips para mejorarlo en caso de que haya mejorarlo. Me encanta a mí también esa sección y a la gente del otro lado, porque nos manda cantidad de fotos de sus platos, de su desayuno, de lo que van a almorzar en un rato, de la cena. Ustedes pueden ir participando, mandándola al número que va corriendo ahí en pantalla, mandan esa foto de su plato y la Nutri va a dar su calificación. Licenciada Mariana Kers, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, siempre un lujo estar acá, un placer compartirnos. Tengo un tema, de esos temas que yo sé que en casa van a cerrar los ojitos así. Vamos a hablar de los celos. Los celos. Los celos. ¿Son celosos? ¿Son celosas? Vayan pensando en casa, ¿eh? ¿Son celosos? ¿Qué pasa con los celos? ¿Ustedes son celosos? Si me amás, ¿por qué celás? Claro, ¿Por qué me celás? Y justamente, te amo, te celo un poquito. Sí, ¿Por qué me vas a celar? Normal, Tiene que ver. Normal. Para mí es normal. ¿Qué sería normal en la escala Lapman, no? Normal es que no son celos patológicos, son celos normales de... Bueno, vamos a ver si es normal o no celos. es normal tener celos, si es una correlación positiva y saludable en una pareja, amar y celar. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de demencia, de hacer prevención. Y en esa prevención es fundamental ejercitar nuestras neuronas. Y estos ejercicios que te planteamos en cada programa sirven para movilizar las neuronas y para hacer prevención. Vamos con el desafío de pensamiento lateral del día de hoy. Y nos dice, ¿cuánto pesan los 3 animales juntos? Una balanza con un perro y un ratón, 20 kilos. Balanza gato-ratón, 10 kilos. El perro con el gato, 24. Ahora, los 3 juntos. 4 pesa el gato. Estoy muerto acá. ¿Cómo? 4 Vamos a mover la neurona. No hay demasiado pensamiento lateral. Hay que ver la manera de resolverlo con cuentas, moviendo matemática, usando para resolver
este ejercicio 20 de pesa, pensamiento. sí. 20, sí, dice, ¿qué Espera, significa, espera, Mariana? estoy en mi mente, necesito un papel. Miran, ¿El piensan. último qué es? Para mí es... Están los 3 4. animales juntos en la última y ustedes nos tienen que decir cuánto pesan los 3 animales 4, juntos. 6 A y movilizar 16. las neuronas, ustedes en sus casas, 26. también junto con el equipo, el panel, pensando, tratando de resolver este ejercicio que no tiene tanta dificultad. Chicos, vamos. 28. Me mataste, Milton. Yo De- me tengo que anotar. Hay que anotar, no, hay que Necesito usarla. anotar. Más que anotar es usar las neuronas. 20 menos 3, 17, pues 17. le asignamos, por ejemplo, 3 al ratón. Sí, dale. 3 al ratón, 10 menos 3, 7 el gato. Sí. Si tenemos 17 y 7, llegamos a los 24 que dicen Sí. el perro con el gato. Sí. Sí. ¿Estamos? Los tres. Entonces, el ratón pesa 3. 27. 3. El ratón pesa 3. Sí. Si el ratón pesa 3, 27. es 24 más 3, 27, como dice Dije. Mariana Kers. Se Qué lleva el nivel, resultado Mariana No me hoy. gané, El no me gané. pensamiento lateral es de Mariana. Nos vamos a ver ya Nunca me ganó el nada. informe de demencia. La nuca tiene duda. Pero, ¿por qué? La demencia es un término que describe un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo enfermedades neurodegenerativas, lesiones cerebrales y trastornos metabólicos. Algunos de los síntomas que presenta son pérdida de memoria, dificultad para comunicarse, desorientación, cambios en el comportamiento y dificultad para realizar tareas cotidianas. Para prevenir la demencia se recomienda mantener un estilo de vida saludable, controlar los factores de riesgo y estimular la mente a través de actividades cognitivas y sociales. La demencia es una condición compleja que requiere un enfoque integral para su tratamiento y cuidado. Por eso es importante consultar a un médico ante la aparición de síntomas compatibles. Para desarrollar este tema contamos con la visita de la doctora María Cecilia Fernández, neuróloga especialista en trastornos de memoria, jefa de neurología cognitiva del Hospital Italiano. Muchas gracias por tu visita, María Cecilia. Al contrario, gracias por la invitación. Para entender qué es la demencia, cómo lo diferenciamos del envejecimiento normal del cerebro. Bien, bueno, la demencia es un síndrome, ¿no? Consideramos eso como un conjunto de síntomas en el que la persona va empezando a perder funciones cognitivas, va empezando a tener una declinación en su funcionamiento, en su funcionalidad, hasta llegar a necesitar de la ayuda de otra persona, perder su independencia y su autonomía. Puede ser de distintas causas, no hay solo, tal vez uno siempre piensa en la enfermedad de Alzheimer, que es lo más común. Alzheimer es la más frecuente de las Exactamente. demencias. Sin duda es la más frecuente, cerca de un 70 o un 80% de causas de demencia es la enfermedad de Alzheimer, pero existen otras. La mayoría son condiciones que se llaman neurodegenerativas, significa que van progresando a lo largo del tiempo. Y no existe en la actualidad ningún tratamiento que pueda curar esta entidad, lamentablemente. Entonces tenemos que trabajar mucho en la prevención y que mencionaban hace un ratito, ¿no? Y en esa prevención y en la identificación temprana, ¿hay síntomas o signos de alarma que podemos tener en cuenta? Sí, seguro. Es una muy buena pregunta porque justamente creo que el enfoque hoy en día de la medicina es el diagnóstico cada vez más temprano y puede haber tantos síntomas que detecte la propia persona como detecte el entorno. A veces estas enfermedades presentan un síntoma que es no darse cuenta que la memoria falla, que se llama anosognosia. Entonces es el familiar quien se da cuenta y desde muy temprano uno puede prestar atención, perder habilidades que antes hacía corrientemente, olvidar nombres pero de personas conocidas y cercanas, tener algún episodio de perderse en la calle, desorientación. Y en etapas, yo imagino que quizás esto de perderse y demás son en situaciones algo más avanzadas del cuadro. Cuando uno Sí. empieza a perder la memoria, ¿qué es lo que pierde? ¿Cosas recientes o cosas muy antiguas? Bueno, también es otra buena pregunta porque en la enfermedad de Alzheimer, volviendo a la más frecuente, lo más común es la memoria reciente, es lo que llamamos memoria episódica. Tal vez hay una pregunta que podemos hacer de qué cenó anoche la persona, qué almorzó y no pueden responder esa pregunta. Y eso puede ser un dato muy temprano en la evolución de la enfermedad. Le voy a dar lugar al equipo que se sume con preguntas. El doctor Gabriel Laman tiene una pregunta para vos. Un gusto, doctora. La verdad que muy interesante y tan prevalente. El otro estaba escuchando a un neurólogo que está hablando de que hoy en día se podría prevenir el Alzheimer a 20 años. Digo,
¿existe hoy la tecnología para que esta enfermedad el día de mañana sea algo muy raro? A ver, tenemos dos variantes, ¿no? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que puede ser esporádica, que significa que es la más común, la que se da en personas de mayor de 65 años en general, y cuanto más se da, es el principal factor de riesgo, más riesgo de tenerla. Para esas patologías uno trabaja en prevención, o consideramos prevención en que si evitamos los factores de riesgo que consideramos hoy que son muchos, todos los cardiovasculares, por ejemplo, como decían, distintos factores como pérdida visual, pérdida auditiva, bueno, todos esos factores pueden hacer que retrase la aparición o prevenirla cerca de un 50%, incluso en países como el nuestro más. Es un montón. Por eso creo que conocer y hablar de este tema es muy importante, porque no somos los neurólogos que hacemos neurología cognitiva los que podemos trabajar en esto, sino los médicos clínicos, los médicos de atención primaria, los nutricionistas. Hay muchísimas acciones que podemos tomar desde la edad media de la vida, incluso antes, ¿no? En la niñez ya se ven que hay factores que pueden influir si una persona puede desarrollar o no un deterioro cognitivo, como es la educación, como es la alimentación en la infancia y demás. Entonces la prevención en esta enfermedad esporádica es muy alta, considerando estos factores de riesgo. Existen y es un grupo muy pequeño de pacientes que puede ser genética la enfermedad, y ahí hay estudios un poquito más avanzados en cuanto a prevenirlos con tratamientos específicos antiamiloideos y antigenéticos, pero bueno, sería una enfermedad genética, ¿no? Y más allá de causal genética en sí, el tener antecedentes familiares aumenta el riesgo, implica que tenemos que hacer más foco ahí en prevención. Bueno, es otra buena pregunta, porque hasta hace no mucho tiempo decíamos que tal vez el antecedente de que un padre o una abuela no tenía demasiada relevancia. Hoy sabemos que hay algunos genes que pueden ser predisponentes, no determinantes como es la enfermedad genética, pero sí predisponentes. Pero también sabemos que estos genes pueden modificarse con algo que llamamos epigenética, todo lo ambiental, todo lo que nosotros podemos trabajar desde la alimentación, la estimulación tanto cognitiva como interacción social, el buen descanso, el tema del sueño creo que es súper relevante, y en todas las enfermedades neurológicas y degenerativas cada vez se le da más importancia. Hoy vamos a hablar del sueño en el Noticiero Médico, un nuevo trabajo que vincula justamente al... Tremendo, pero impresionante. Hay un sistema que se llama el linfático, seguramente lo mencionen, que es como una especie de sistema de limpieza que tiene el cerebro, que se activa en algunas fases del sueño y durante la actividad física, que es otro punto también para la demencia como prevención importantísimo. Y creo que podemos trabajar en esto para prevenir, ¿no? Le sigo dando lugar al equipo que se sume con preguntas. La licenciada Mariana Kers tenía una pregunta para vos. Dale. Doctora, es un lujo tenerte acá. La verdad que son temas que nos conmueven y que importan socialmente también, ¿no? Yo te quiero preguntar, entendiendo la demencia como un proceso irreversible, ¿cuáles son los primeros signos que aparecen y a qué deberían las familias estar atentos? Porque muchas veces la persona quizás no registra estas situaciones o las obvia, ¿no? Como, me estoy olvidando de todo. Pero en realidad, bueno, ¿qué otros signos puede estar alerta la familia y cuándo es el momento de hacer una consulta? Bien. Bueno, empiezo por lo último, y creo que la consulta, si está la duda, hay que hacerla. Yo creo que todos deberíamos tener en algún momento una especie de evaluación cognitiva y ver cuál es nuestro rendimiento basal, por si el día de mañana aparece un síntoma, saber qué está pasando. Eso hoy no ocurre, pero me parece que podría ser una práctica interesante para conocer la salud. Entonces creo que cuando aparezca cualquier duda o síntoma, hay que hacer la consulta, y la gran, creo que, desafío que tenemos en el consultorio y en la clínica es ver cuándo esto es producto de la edad o un olvido asociado a la edad, que puede ocurrir por supuesto, o producto de un síntoma temprano, como preguntabas. Y bueno, como decíamos hace un ratito, la memoria episódica, esta memoria muy reciente, a veces pueden aparecer como si fueran trastornos atencionales, que la persona cambia su funcionamiento, alguien que tal vez era muy organizado, muy ordenado, deja de serlo, empieza a perder las llaves, dificultades con... Hoy en día la tecnología nos permite también ser un parámetro de medición, ¿no? Alguien que le empieza a costar más utilizar el celular, ya perdió las claves, se le quedó la tarjeta en el cajero y no puede gestionar todo lo que tenga que ver con tecnología. Hoy en día es un punto también que interrogamos mucho. María Cecilia, tenemos que ir cerrando la nota. Me gustaría
tu resumen final o mensaje final para quienes nos están viendo del otro lado. Bueno, la verdad que la demencia es un desafío enorme para la situación médica y social, como también se mencionaba, alrededor del mundo, no solo en Argentina, en los países de bajos recursos como el nuestro o medianos recursos, más aún por la falta de control de factores de riesgo, pero creo que podemos trabajar muchísimo en esta prevención primaria, sabiendo que controlando los factores de riesgo vasculares, depresión, trastornos que tienen que ver con el funcionamiento social de la persona, la interacción social es súper importante también, así que tenemos muchísimo por hacer y la actividad física, no tenemos que olvidarnos, creo que quisiera cerrar con que todos tenemos, a esta edad, ahora hay que hacer actividad física. ¿Y sirven estos ejercicios que hacemos al seguro, comienzo del programa? Sí, otro, bueno, no lo mencioné, pero por supuesto que todo lo que son desafíos cognitivos, estimulación cognitiva es parte del tratamiento también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Doctora María Cecilia Fernández, neuróloga, especialista en trastornos de memoria, jefa de neurología cognitiva del Hospital Italiano. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos dejan en el número que aparece en pantalla. A ver si sale la tuya. Aparece, el sistema va seleccionando la pregunta y nos dice ¿cuál es el mejor método para quemar grasa? Método para quemar grasa. ¿Quiere bajar de peso? ¿Quiere bajar grasa? Bueno, primero entender que el concepto quemar grasa no existe. Se usa, pero en realidad no es que la grasa se quema ni se reemplaza grasa por músculo. Son diferentes mecanismos que ocurren en el cuerpo a través de la oxidación de grasa, cuando hay en realidad la base es nuestro metabolismo basal. O sea, si yo incorporo más energía de la que gasto, voy a subir. Si yo incorporo menos energía de la que gasto, voy a bajar. O sea, un déficit calórico a lo fácil es un buen método. Ahora, ¿qué pasa? No sostenido en el tiempo. Entonces, de esa manera, siempre digo que los métodos rápidos funcionan, pero lo importante es ver a largo plazo qué buscar. En cuanto a la actividad física, de todas las mediciones se hicieron varios estudios viendo si el cardio o la fuerza o qué método era el mejor para descenso de grasa. Y hay dos tips que voy a dar con eso. El primero es el HIIT. El HIIT es como, son diferentes palabras en inglés, pero es ejercicios de corto tiempo de alta intensidad, que puedes hacer en 20 minutos sin elementos en tu casa, que como por ejemplo que tiene burpees, sentadilla con salto, abdominales. Eso es muy intenso, pero muy corto tiempo. Y eso genera un gasto energético muy alto, muy bueno para el descenso de grasa. Y la segunda recomendación, también hablando de ejercicio, es hacer fuerza, pero terminar con 15 a 20 minutos de cardio. ¿Por qué? Porque vos usaste todo el glucógeno en la primera parte, entonces en la última tu cuerpo empieza a usar la grasa como fuente de energía, entonces ayuda mucho al descenso de grasa. Así que esos dos tips serían los ideales. Ahí están los dos tips de Delphi. Vamos a tener la columna del doctor Gabriel Lapman en el próximo bloque con más tips para activar y estimular el metabolismo. Vamos a ver si estos dos tips de Delphi están incluidos ahí. Hay algo incluido, hay algo incluido. Bueno, nos metemos ya con las noticias. Nuevo trabajo nos habla que el mal sueño acelera el envejecimiento cerebral. Un estudio publicado en la revista Neurology analizó a 589 adultos de mediana edad dentro del Cardia Study y encontró que los problemas de sueño sostenidos con el tiempo pueden envejecer el cerebro hasta 3 años más rápido. Los investigadores evaluaron la calidad del descanso, la dificultad para conciliar o mantener el sueño, los despertares tempranos y la somnolencia diurna, y luego compararon estos datos con resonancias cerebrales obtenidas 15 años más tarde. La mala calidad del descanso y los despertares nocturnos fueron los factores más asociados al deterioro cerebral, sobre todo cuando persistieron a lo largo del tiempo. Los autores advierten que estos hallazgos refuerzan la importancia de diagnosticar y tratar los trastornos del sueño de manera temprana como estrategia de prevención neurológica. Una adecuada higiene de sueño junto con apoyo nutricional y suplementación de calidad como el magnesio en forma quelat o activos específicos como Activament 5-HTP, que favorece la producción de serotonina y melatonina, aparecen hoy como herramientas clave para proteger la salud cerebral en la mediana edad y reducir el riesgo de deterioro cognitivo futuro. Este estudio tan importante porque marca un seguimiento de 15 años derivado de un estudio de prevención cardiovascular muy importante. Este trabajo publicado en Neurology nos está mostrando que la mala calidad del sueño acelera el envejecimiento cerebral. Por eso es tan importante este tema del sueño y que tratamos de traerlo al centro de ADN Buena Salud en varias oportunidades, el buen descanso. Claro, es un pilar de estilo de vida. Sabemos que es tan importante como las conexiones, como la alimentación, como el ejercicio físico.
dormir mal acumula, ¿no?, toxinas a nivel cerebral y esto obviamente nos termina generando, en algunos casos, demencia e envejecimiento prematuro. Hay varios nutrientes que son muy importantes. El informe nombró el Activament 5-HTP, el magnesio quelat, que realmente la combinación de esos dos puede, digamos, incitar a un mejor descanso siempre que hagamos una higiene del sueño que vaya a solucionar la llave del problema, que es, no puedes estar hasta las 3 de la mañana con las pantallas. No, acá, vos fíjate que hablaban lo que era mal descanso, somnolencia, despertares nocturnos. Claro. Entonces es clave, no solo, pues nosotros hemos hablado muchas veces del tiempo, de lograr por lo menos un descanso de 8 horas. Sí. No solo es cuestión de tiempo, sino de calidad de ese Calidad, sueño. claro. El sueño REM es ese sueño que es profundo, que lo que hace es la limpieza a nivel de toxinas a nivel del cerebro. Lo marcaba la especialista cuando vino a visitarnos la importancia que tiene ese sueño profundo en la limpieza. Es fundamental. Ahora, para sumar a los nutrientes, el 5-HTP, lo que hace en nuestro cuerpo, el Activament 5-HTP, que es el triptofano purificado, lo que hace en nuestro cuerpo es convertirse, al ser purificado, en un neurotransmisor que es fundamental en el placer, en el descanso, que es la serotonina, Milton. Entonces, cuando nosotros aumentamos la concentración de ese 5-HTP, triptofano purificado, vamos a aumentar la concentración de serotonina y tiene una acción dual. A nivel del sueño va a ayudar al descanso. Se puede complementar con el bisglicinato de magnesio, que es el magnesio quelat, y por el día, si lo tomás, el Activament 5-HTP, va a mejorar el ánimo, porque claro, la serotonina tiene una es un vinculación. modulador del estado de ánimo. Es clave porque estás aportando directamente el paso previo a la conversión a la serotonina, porque recordemos, si portamos el triptofano, necesitamos que ese triptofano se convierta en 5-HTP para luego llevar y traernos la serotonina que necesitamos. Acá, cuando suplementamos, buscamos ya dar el paso previo directamente, que es este aporte del Activament, y que nos ayuda en el descanso, que nos ayuda a modular el estrés. Claro. Es un buen modulador del estrés si logramos aumentar los niveles de serotonina. Ayuda a modular el estrés, ayuda a regular el ánimo, ayuda al descanso. Y hay un estudio muy reciente, a ver, ¿cómo se toma? Y lo tuyo es lo del estrés, lo del ánimo, recomiendo tomarlo por la mañana. Se puede sumar otro nutriente que es fenilalanina, que es el fenilup, se puede combinar, es otro nutriente. Y lo que se puede hacer es, si tenés, y ahora voy a este punto, mirá qué interesante lo del 5-HTP, las migrañas es un tema que muchas veces, nosotros hablamos acá del tema de la enzima DAO, pero también hay una relación con la serotonina. Entonces, sumar, si vos sufrís de migrañas, Activament 5-HTP puede ayudar a aliviar también esos dolores. Una revista interesante de neurología reveló esto. Lo interesante se toma por la mañana, si el tema es esto del humor, y se toma por la noche, una horita antes de descansar, el Activament 5-HTP. Así se busca, es el único que existe triptofano purificado, validado con los estudios clínicos. Son 100 miligramos que realmente tiene un efecto muy bueno sobre el descanso, y si lo complementas con magnesio quelat, vas a tener el efecto del bisglicinato, que el magnesio tiene más de 300 funciones en nuestro organismo, y entre ellas el descanso, la osteoporosis, el tema de las arterias. O sea, vas a tener un combo interesante, no solo para el descanso, sino más de 300 funciones en nuestro cuerpo. Sí, y esas funciones, para que las cumpla el mineral, en este caso el magnesio, necesitamos que se absorba, Sí. que realmente llegue a sangre. Por eso es que nosotros focalizamos en esta forma de quelat para aportar el magnesio. Hay muchas formas, escuchaste distintos tipos de sales de magnesio. La gran mayoría no se absorbe, y si no se absorbe no cumple la función que necesitamos, en este caso vinculada al descanso. Bueno, necesitamos aportarlo de la mejor forma posible, y los trabajos nos muestran que la forma de quelat es mucho más biodisponible, es decir, se absorbe más, y no solo que se absorbe más y que genera su efecto, sino que te cae mejor, es mucho más tolerable. Por eso es que nosotros, cuando recomendamos un mineral, en este caso magnesio, hacemos y remarcamos esto, que esté en su forma quelat. Sí, exactamente. La forma quelat es la innovación del laboratorio Medalabs, en la que se agrega estas dos glicinas, que son aminoácidos que hacen de una sustancia inorgánica, que es el magnesio, que está en el suelo, algo más orgánico, y la absorción sea al 100%. También esto del bisglicinato, la glicina,
también aumenta este descanso, porque tiene un efecto sobre el descanso directo y el magnesio sobre la melatonina. Recuerden que estos mediadores son nutrientes, no son fármacos. Y antes de llegar al fármaco, porque ¿qué pasa, Milton? Hay una epidemia de tomar psicofármacos para dormir. Antes es la higiene del sueño, la suplementación, y si todo esto no funciona, pasar a los tratamientos psicofármacos. Pero, ¿qué pasa? La gente quiere dormir urgentemente y empiezan con los psicofármacos y se olvida. Saltea la base, se saltea la base del sueño, que claro, es lo principal. Y aparte nos genera adicción, nos genera dependencia. Estás durmiendo de manera habitual con tus nutrientes y con tus hábitos. Recordá que si empezás con psicofármacos tienes que estar con una prescripción. Y generalmente los pacientes dicen, no, toma mi mamá, toma mi tío, y se automedican los psicofármacos. Bueno, nos tenemos que ir a un breve corte, Gaby, pero cuando volvemos vos nos vas a estar contando tips para activar el metabolismo. Con la edad el metabolismo comienza a funcionar menos. El doctor Landman nos trae esos consejos para reactivarlo y que funcione con mucha más velocidad. La licenciada Delfina Zimmerman nos va a estar calificando los platos que nos estuviste mandando al número de WhatsApp del programa. Nos llenaste con tus desayunos, con el almuerzo, con la cena. La Nutri le va a poner un puntaje y te va a dar la devolución. Y la licenciada Mariana Kers nos va a hablar del amor y los celos. Breve corte y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema, con los platos que nos estás mandando, porque enseguida la Nutri va a calificar el plato que nos mandaste. Eso lo haces todo al número que aparece en pantalla o a las redes sociales. Te adelantamos que junto a la licenciada Mariana Kers íbamos a hablar del amor y los celos. Los celos, ¿de qué se trata? Los celos, esta cosa de porque te amo, te voy a celar, hay como una cosa ahí un poco compleja. Voy a explicarte primero qué son los celos. Y los celos tienen que ver con una emoción compleja que sentimos en el momento en que creemos una amenaza. Creemos que algo puede pasar, que vamos a perder una situación, un ser querido, un amor, un trabajo, ¿sí? Cualquier situación que nos ponga en riesgo, nos pone en alerta. Esto tiene que ver con el sistema límbico también. Hay una parte de nuestro cerebro que se activa ante situaciones de emergencia o de alerta, que es la amígdala, que está como por acá atrás, y la amígdala le avisa al cerebro que hay una situación que es peligrosa. Si nosotros aprendemos que cuando la amígdala se activa, le empezamos a prestar atención y le creemos, es muy probable que esa conducta se refuerce. Entonces, si yo creo que la persona que quiero, por ejemplo, en una relación, va a estar con otra persona y mi cerebro aprende esa dinámica, la aprende, la sigue, la continúa, ese comportamiento se refuerza. Al reforzar, lo consolidas. Cuando se consolida, aparecen los celos como una conducta. ¿No hay un nivel de celos aceptable, ¿Vos qué pensás? normal? Yo creo que sí. No hay. Yo creo que sí. ¿Qué pensás? Recién Landman decía los celos normales. Poquito. Para mí sí. Lo que pasa es que está bueno el debate, ¿eh? Está bueno para pensar en casa también. La realidad es que no hay una escala de celos. Entonces, lo que quizás, por ejemplo, si para tenés Gaby... indiferencia y no celas a tu pareja también te dice, che, qué raro. Pero ¿por que qué no me celes. celar y no acompañar? Podemos reformular No sé, algunos criterios, sería podemos acompañar. repensarlos No también, sé, ¿eh? habría que traducir Digo, a ver, todo. por ejemplo, pensemos en una situación, no sé, laboral, se me ocurre, donde en una pareja hetero el varón está en contacto con muchas mujeres. ¿Por qué en vez de celar esa situación de no, porque vos te vas a ir con otra, me vas a dejar por esa, que no sé qué, por qué en vez de todo eso no podemos pensar en cómo acompañar a mi pareja en sus logros laborales, cómo hacer para que sea más exitoso, qué roles puede cumplir cada uno para distribuirnos mejor y que esa persona pueda crecer en su espacio laboral? Digo, me parece que tiene que ver más con esto, ¿no? Vos decís que el celo siempre se contrapone con ese deseo de acompañar, de ver. Yo creo Por que ejemplo, en ese caso del ejemplo laboral, donde hay interacción con... Sí, con otras personas de con otros otras géneros personas. que pueden Porque eventualmente el ser celo amenazas. va a ser una situación que movilice
Yo creo que son aprendizajes. esa falta de acompañamiento. Te entiendo. Vos lo que decís es, podemos acompañar igual y sentir celos. Sentir celos igual. Yo creo que los celos depende, por supuesto, del grado, pero pueden ser muy destructivos. Y a veces pasa que empiezan en estos niveles normales, que yo recién le decía a Gaby, la escala Lapman de los celos. La realidad es que no tenemos una escala real de cuánto está bien celar, cuánto es sano celar y cuánto no. Entonces, al no poder cuantificar eso, puede rápidamente irse de límite, ¿entendés? Tenemos algunas placas que me gustaría ver. ¿Se puede controlar? Eso es lo que quiero saber. ¿Se puede controlar el celo? Se puede controlar, pero se puede aprender a tener un funcionamiento más saludable. Los celos no son amor. No son amor. Nacen del miedo a perder y no del querer, porque tiene que ver con esto. Por eso no son amor, no tiene que ver. Y ojo con estas frases que tenemos muy naturalizadas, sobre todo los más 40, de me cela porque me ama. No te cela porque te ama, te cela porque aprendió esa conducta y necesita desaprenderla y aprender una conducta nueva. Recién Milton me preguntaba esto, ¿no? Si se puede aprender. Mira, yo creo que no se pueden controlar porque es una reacción involuntaria, ¿sí? Es como rápidamente el cerebro va a esa situación, pero sí se puede hacer terapia psicológica, que recomiendo que si te está pasando, hagas terapia cognitivo-conductual, TCC, esas son las siglas, para que tu cerebro empiece a funcionar de una manera distinta, pienses y actúes de una forma distinta a la que estás haciendo y aprendas un funcionamiento más saludable. Vamos a la segunda placa cuando puedan. Así lo podemos empezar a repensar. Este tema de los celos, seguro que en casa están todos en el chat escribiéndonos, diciendo, no, mi pareja es súper celoso, súper no sé cuánto. Tenemos una segunda placa, a ver si lo vemos. A ver la celar placa. habla más de vos que de tu pareja, es verdad. Celar habla más de vos que de tu pareja. Inseguridad, desconfianza y control disfrazados de cuidado. Por eso la insistencia en no tiene nada que ver los celos con el amor. Los celos son una forma solapada de control. Y ese es el gran problema, que al ser involuntarios, al ser una reacción casi inmediata, casi instintiva, nos cuesta mucho más aprender a controlar. Y es un desafío también para aquellas personas que son celosas poder salir de esa situación, porque además de ser aprendido, muchas veces, esto por supuesto no está estudiado, esto es una posición mía, es hereditario, ¿no? Esto es como lo vamos heredando como un aprendizaje que observamos, que vimos en nuestra familia, en nuestra mamá, en nuestro papá, en cómo se comportaban y seguramente a lo largo del tiempo entendimos que esa manera de amar era una manera válida. Era una manera, como todas las demás, ¿no? Digo, como cualquier funcionamiento que tenemos a lo largo de la vida, muchas son conductas aprendidas de papá y mamá, que a la vez lo aprendieron de su papá y mamá, entonces venimos arrastrando a lo largo de generaciones comportamientos y conductas que no son del todo saludables. Esos comportamientos y conductas de la otra parte de la pareja pueden ser eso que sostenga ese celo, no sé, digo... A ver. Ay, estás reposicionado. Yo digo, quizás esa persona siempre durante toda su vida no fue celosa. Sí. Y de repente determinadas actitudes de tu pareja despiertan ese celo. Sí. Bueno, habría que ver qué, ¿no? Habría que ver qué, habría que ver por qué, habría que ver para qué. También la pareja funciona de una manera distinta en determinado momento. Yo creo que la clave, como siempre en todo, es el diálogo, el poder hablar, entender el límite claro de hasta dónde me gusta que pasen ciertas cosas, hasta dónde no. Recién daba el ejemplo, por ejemplo, de los compañeros de trabajo, las compañeras de trabajo, que es un ejemplo habitual. Bueno, evaluar también si la persona está teniendo algunas conductas. El otro día me llegó por Instagram un mensaje que decía, ¿es normal que mi pareja se mande mensajes fuera de su horario de trabajo subidos de tono con su jefa? Y no, chicos, no es normal, claramente no, ¿no? Digo, tiene mucho que ver con esto, con, bueno, ¿cuál es el límite saludable para entender también, a ver, no todo es celos, ¿no? Esto también está de limitación de, bueno, una cosa es celar y otra cosa es darme cuenta de, más o menos, dónde la relación está siendo disfuncional. Vamos a la tercera placa, a ver si la tenemos por ahí. Una placa más. La última, para tenemos. acompañar este tema que nos propone Ahí Mariana. estamos. El antídoto, chicos. La confianza y límites claros, lo dije recién. Y una pareja sana se construye desde la libertad y no desde la vigilancia. Si tenés dudas, siempre consultarlo con tu pareja. No hacer esta cosa, viste, que te vas armando una bola de nieve. Claro, te hacen esa película y empezás a buscarle tremenda. en el teléfono, a ver en la computadora si dejó el mail abierto. Tremendo. Eso es lo que no hay que hacer. No hagamos eso, es muy destructivo para las relaciones. Obviamente siempre una conducta que sea funcional para ambas partes de la pareja y así mantenemos un vínculo sano con mucho diálogo, con comunicación y con todo lo que les estamos enseñando acá, sobre todo la manera de comunicar lo que necesitamos. Porque aparte cualquier cosa que encuentres, lo vas a... ¿Cómo estás hoy, No, lo ¿Te podés gusta este interpretar tema?
de la manera para justificar esos Obvio. celos. Bueno, hay algo que se llama, voy a decir esto y lo voy a cerrar, pero hay algo que se llama profecía autocumplida o profecía que se autocumple. ¿Qué es esto? Vos seguro que estás con otra. Vos estás con otra, vos estás con otra, vos estás... Esto les debe pasar a las chicas en casa, vos estás con otra, vos estás con otra. Y en el momento que no está con nadie, pero yo te reviso el teléfono y te vuelvo loco y estoy todo el tiempo atrás tuyo y te miro todo, te chequeo todo. ¿Y qué es lo que termina pasando? Esa otra persona se cansa de vos, está con otra persona finalmente porque lo tenés harto y obviamente ahí vos qué vas a decir, yo tenía razón. Es así. Bueno, vamos a la mesa con el resto del equipo a calificar tus platos que nos Ay, me estuviste gusta esta mandando. sección, Me me gusta. encanta esta sección. Está buena. Lo mandaste tu plato al número de WhatsApp del programa y va a llegar y la Nutri va a calificar. Le va a poner puntaje hoy. Es un puntaje, obviamente, desde el lado de que siempre está bueno y siempre hay cosas para mejorar o creencias que hay o mitos. Entonces, a veces mejorando y arreglando cosas según tu objetivo podemos sentirnos mucho mejor, claro. mejorar la composición corporal desde una manera saludable. Obviamente lo hacemos desde ese lado. De ese lado. La escala primero, ¿de cuánto vas a puntuar? ¿De Del 1 a 1 al 5? 6. Del 1 al 6. escala? Ya- ¿Por qué? Hacé uno Bien, a 10. del 1 al 6. Del 1 al 6 porque el 6 es mi Del 1 número al 6. favorito. Bueno, el 5, el 6 sería lo extraordinario, Claro, el que no sobresaliente. existe casi. Vamos con el primer plato que nos cuánto mandaste, a probás? ver si sale el tuyo. Bueno, ya arrancaron No, con bueno, un pero desayuno. hasta yo sé eso, con chicos. mira, galletitas integrales de algarroba. El tema es de paquete. Bueno, galletitas integrales, por lo menos ahí hay algo a favor. Uy, 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 yo ya estoy viendo. Lo voy a el puntaje, circular no. para que se vea ahí. A ver, 2. Bueno, no fue tan Un mala. dos. Le puede haber dado un 1. No, a Gatman ver. dice que podía darse uno, pero ¿Por esto de que qué- sean integrales no ¿Por es qué le doy un punto a 2? favor. Yo entiendo que la persona del otro lado lo que está haciendo, porque podría haber comprado cualquier galleta de paquete, ¿no? Ah, Industrial, si de hubiese chocolate. sido otra, era la un intención entiendo que fue buscar una galleta un poco más saludable. O sea, la intención de la persona fue buena. El problema es la industria un poco detrás que a veces disfraza estas famosas galletas integrales, o le ponen avena o le ponen harina de algarroba, que son harinas muy buenas, con más fibra, pero no deja de ser una galleta procesada. Si vos lees los ingredientes, si el primer ingrediente es harina de trigo, es una galleta que le pusieron avena, que le pusieron algarroba, pero en realidad es de trigo, es de aceite y tiene muchos agregados para conservarse. Entonces no es lo ideal. Por ahí, si querés acompañarlo, podés elegirlo, pero ahí te falta la base de una fruta, te falta la base de una buena base de proteína. Entonces, de última, si te comes un yogur y le acompañás con 2 galletitas, está bien, va a ir un poco más de puntaje. Pero solas, uno se baja el paquete, así que 2 no. puntos para ese plato le puso la Nutri. Vamos con otro más. A ver qué otra foto nos mandaste. Un almuerzo. Ah, mirá qué nivel ese almuerzo de lujo. Abadejo con arroz yamaní, ensalada y huevo. Bueno, abadejo. Esto, no sé, se fue del 6. Bueno, pero si 6, bien, bravo, bravo. 3-6. Qué buen plato. Ese lo mandó Ese Sol. igual parece de un restaurante, cosa, no. No de restaurante. ¿Quién lo mandó? Lo ¿Sabés mandó quién mi lo amiga Sisol. Mi amiga No, Sol, que bien, le Sol. encanta mandar los platos. Quería un 6, dijo. Es vegetariana, pero come, o sea, no come carnes animales, come pescado, así Vegetariana que es su ahí, única fuente de proteína, si es pesetariana se dice, es su única Sí. fuente de proteína animal, entonces consume mucho pescado, está bueno. Y el me huevo gusta también porque, le metió. Claro, porque el pescado, lo que a veces pasa, sobre todo los blancos, es que no terminan de ser tan saciantes, por ejemplo, si comes merluza. Entonces el huevo le termina de dar una proteína más completa, con un poco más de grasa. Muy también mediterráneo el saludable. plato, ¿eh? Los verdes crudos para dar más fibra y más saciedad, y el arroz que es yamaní, que también tiene fibra. ¿Y Así que el cómo muy está bueno. dividido el plato? Pues tenemos Mitad medio proteína. plato de proteína, Un cuarto de hidrato y un cuarto de vegetales, que para mí es el plato ideal. A veces, muchas veces usamos mucho verde, mucho vegetal en el plato y después me quedo con hambre a las 2 horas. Bueno, ya sabes, para ganarte el 6, ahí tenés una forma de dividir el plato. Vamos con más fotos que nos estuviste mandando. A ver, postre. Uy, como me gusta, frutilla con crema helada es el mejor postre de todos. Muy bueno. La frutilla está en temporada, Muy chicas, bien, aprovechen. aprovechen. ¿Pero qué es eso? Camine, ¿Helado señora, de, camine. de No, crema? postre es crema che, americana. helada, Crema. Con Crema crema. helada, sí, con Frutilla crema. con crema. Claro, frutillas con crema, pero helado. ¿4.50? No, Pará, no 10. spoilees el puntaje. 4.50 le pone. 4.50, bastante bien. Y muy Es bien, un postre. frutilla. A ver, en la escala de postres, cuando uno va a Claro, buscar un postre, ¿vos qué claro. elegís? Un chocolate, una torta, un alfajor de kiosco. Bueno, dentro de todos los postres, si estamos juntando postre, ¿eh? Está bien, Juntando juntando postre. Estás eligiendo dentro de todo algo que ya tiene fruta. Entonces ya tenemos vitamina C, ya tenés una fuente de fibra, por ende va bien.
El problema, ¿sabés cuál es con La esta crema. frutilla? La crema. Y que le empezás a tirar Agregar, azúcar. agregar. Mirá, azúcar. Edulcorante. Para Sí, mí el edulcorante problema- le No, porque tiran. muchas veces las cremas lo tienen. A mí, Sí. hablando de gusto, me gusta este postre, pero con helado de crema. Claro, no con yo pensaba que crema era con helado de batida. crema. Pero para hacerlo Yo pondría saludable. menta granizada. No, mi mamá, pero te digo cómo lo hace, cómo lo sirve mi mamá Dale, en la tu mesa. mamá, ¿cómo lo hace? Pone las frutillas con jugo de naranja, o sea, no le Sí. agrega azúcar, usa el jugo de naranja y pone yogur griego. Ah, bueno. bien. Entonces queda muy parecido el concepto, a veces pone como almendritas o merenguitos para dar un poquito ahí, pero termina siendo proteico, saludable, con frutilla y bastante rico, así que pruébenlo del otro lado. Bueno, ahí la Muy mamá de la Nutri se ganó el 6 con ese postre. Más fotos, a ver. Cena con guiso de carne, con abundante queso rallado. Es como un A guisito de ver, ¿qué carne. hacemos con este Esto guiso? es restaurante, ¿eh? ¿Para vos restaurante? Y ¿Fue ahí, esa foto? ahí había. Sí, un restaurante. No. 4. 4. No, 4 no está mal. Pensé que es del 1 al 5 y el 6 es excelente. A ver, Mal es 3-2. el tema de esto es, está bueno, en los guisos a mí me gusta el concepto del guiso porque no deja de ser una proteína cocinada que además, digamos, tiene una buena cocción, muchas veces va perdiendo la grasa en esa cocción. El tema es que generalmente el guiso lo que se le va agregando mucho, ahí en el queso sumas mucha grasa, en la salsa a veces también agregan mucho aceite, más la salsa, más, y entonces ahí se va generando la densidad calórica de un plato. Pero un guiso hecho en casa, que podamos usar algún hidrato bueno, papa, un arroz a maní, la quinoa, una carne y mucho vegetal, está buenísimo el concepto guiso, a mí me gusta mucho. Siguen llegando tus fotos, a ver si hay más fotos de platos de desayuno. Mirá qué pinta, nivel. qué nivel. Esto, merienda con frutas, con palta pisada y semillas. Chicos, ¿Qué hace es la palta ahí? rarísimo, me encantó. ¿Qué hace la palta ahí? Bueno, sobre gustos no hay nada escrito, eso es lo bueno. Mezcló Cuando todo. Igual no la vi la palta, ¿eh? ¿No ves que está Para pisada mí es la kiwi. palta? No, No, chicos, Ah, se ve. ahí. Sí, se ve. Mirá. Es tremendo. Pero aparte es la rarísimo. presentación también. Metió kiwi, metió... Igual la palta entiendo que es una fruta, así que en realidad no está tan errado. Es un fruto que nace de un árbol, o sea que está dentro del concepto de las frutas, le agrega la grasa saludable con las semillas y la palta y la fruta, la Mirá, fibra. ¿qué frutas tenemos ahí? Kiwi, que hay frutilla. Frutillas, Y después tiene manzana, manzana. naranja. Ah, bien. Está bueno. Este es mi puntaje porque... ¿Por qué? ¿4,5? No. Porque es una merienda, chicos. ¿Qué le falta? Dale. Proteína. No, Una bueno, no me prestan atención. Le falta. No, tiene pará, yo nulo estoy diciendo proteína. proteína, y soy Tiene, psicóloga, y dije yo. sí, muy bien, Mariana. Tiene fibra, tiene grasa saludable, tiene frutas, que está buenísimo, sumar Pero con suficiente colores. esa ensalada de frutas. No, porque al rato te vas a quedar con hambre y te va a hacer mucha proteína, muchas frutas. Sin proteína también puedes generar piquitos de Claro, azúcar. quizás falta Así un que yogur le falta ahí. un poquito Un yogur griego, por ejemplo. Exacto. Hay que ver Mirá con qué cómo lo aprendo. acompañó. Bueno, Bueno. está bien, bueno, vamos, Trató de- más fotos. Lo intentaste, Quería más, Milton. lo intenté salvar. Me ¿Ya está? quiere cambiar las Sea cosas. Hay quien más, sea, hay Milton más. te intentó salvar. Cena con malfati de espinaca caseros. Tremendo, le falta... Me gustan los malfati. Le igual. falta Ya, proteína. No le falta proteína. El ¿No? malfati un 5 me gusta mucho porque ¿qué es el malfati? Es en realidad, Ricota. se llama mal hecho. Es como un gnocchi mal hecho que se hace con espinaca, una verdura buenísima. Ricota, fuente de proteína excelente para sumar, sobre todo ricota magra para que tenga menos grasa. Y se usa muchas veces una fuente para unir. Puede ser un poco de almidón, puede ser un poco de harina, pero lleva muy poco del hidrato. Y tenemos una fuente de proteína y de espinaca, o sea, de verdura que no siempre es tan fácil sumar. Muy Después hay bueno. que ver cómo hacemos la salsa. Pero con una salsita de tomate casera es un plato muy bueno. Muy bien, me encantó. Ustedes sigan mandando estas fotos que llegan en cada uno de los programas. Nos gusta esta sección, así que vamos a seguir. Fotos y fotos de desayuno, almuerzo, cena, lo que quieran. La Nutri va a estar calificando en próximos programas más de tus platos. Vamos al centro del estudio, Gaby, Sí. a hablar del metabolismo, la Metabolismo. importancia que tiene ese metabolismo que con los años, con antecedentes de dietas muy restrictivas, comienza a funcionar cada vez menos. Sí. ¿Y qué es este metabolismo para entenderlo? El metabolismo, para que la gente entienda del otro lado, es un conjunto de procesos químicos que ocurren en tu cuerpo para convertir los alimentos en energía. Y tiene dos fases, ¿no? Uno de anabolismo, que es donde se deposita, y después del catabolismo, que es muy importante para poder llevar las funciones diarias que tenemos. Vamos a darle unos tips a la gente. Vamos a ver esos tips para activar ese metabolismo. Y hay que marcar
que el metabolismo, la mayor parte del consumo que se da de esa energía que requiere tu metabolismo, se da simplemente para mantenernos vivos. Totalmente. Para respirar, para Dormir. que nuestras neuronas se conecten, para dormir, para las acciones involuntarias que hacemos requerimos energía. Esa energía nos la da el metabolismo basal. Después tenemos metabolismo asociado a la ingesta, todo el proceso digestivo, a la actividad física, pero la mayor parte se da en ese momento que descansamos. Ahí tenemos un gran consumo de metabolismo que, si funciona lento, si funciona mal, vamos a aumentar de peso, vamos a tener una tendencia a que todo nos cueste más. Sí, y bueno, y estos jinetes que hablamos al principio, ¿no? Que te generan la enfermedad crónica. Entonces vamos con el primer tip. O sea, consejos para activarlo, a ver. Consejos para activar. Número 1, cardio suave. 45-60 minutos, 3 a 5 veces por semana. Usás obviamente más grasa, como comentó Delphi en algún otro programa, como energía. Por ejemplo, caminar rápido, hacer bici, nadar. Lo fisiológico. Lo fisiológico. Lo fisiológico, caminar, ya estás estimulando Exactamente. el metabolismo. A veces lo que me ha pasado es gente que utiliza, viste, esas caminadoras o las Sí. cintas de correr que miden y tienen ahí cuántas calorías consumiste. Sí. Y de repente están caminando a buen ritmo. Muy justo Y de son. repente dice 100 calorías. Claro, por eso. 100 calorías. Y dice, bueno, el yogur, cosa tiene eso. Una fruta Claro. tiene las mismas 100 calorías. Qué No me injusticia, sirvió ¿no? para nada. Pero lo que vos estás activando no es que estás quemando esas 100 calorías. Exacto. Estás activando ese metabolismo que si no se duerme, se hace cada vez más lento. Entonces, por eso es tan importante. Claro, la activa vías actividad física. metabólicas, AMPK, sirtuina, todo lo que hablamos de longevidad. Número 2, fuerza, 30 a 40 minutos, 45, 2 a 3 veces por semana. Genera más gasto energético, sentadillas, empuje, remo, No necesariamente, pesas en general. no necesariamente pesas en un gimnasio. O sea, Sí. fíjate, sentadillas, empuje, podés hacerlo también en tu casa. Número Vamos. 3, moverte más. No de la que hablamos al principio, sino del NEAT, que en algún momento hablamos del NEAT, que es ese actividad física no planificada, 8 a 12.000 pasos, 8.000 a 12.000 pasos por día, más gasto energético, caminata, obviamente subir las escaleras. Acá se incluye, Gaby, esto de tenés un trabajo sedentario, levantate, movete, Pausas ya estás, activas, pausas exacto. activas, entra dentro de estos 8.000 pesos. Consumo de grasas saludables más fibra. Genera calma al hambre, por ejemplo, aceite de oliva, frutos secos, pescados, el plato vimos recién, estaba muy bueno, legumbres, avena. ¿Qué pasa? Cuando vos mezclás un carbohidrato, una proteína de calidad y una grasa saludable en el mismo plato, vas a tener más saciedad. Mucha gente tiende a ir a los extremos, ¿no? Que come keto, todo grasa, que come plant-based 100%. Entonces ahí es donde te O sea, falta... hacer una alimentación equilibrada. Vamos con mediterránea, más vamos con la tips. segunda. Dale, vamos, seguimos Segunda placa, me avanzando parece muy con los importante. tips que son varios los que nos propone 5. el doctor Gabriel Lama. Cenar temprano y dejar de comer 12 horas. Esto lo hablamos con un trabajo científico Sí, muy en interesante. programas anteriores. El ayuno de 12 horas, si logramos adelantar la cena, es todavía mejor porque se adapta a nuestro reloj biológico. Aparte no es ideal dormir con la panza muy llena. 6, 1 o 2 entrenos con menos carbohidratos, eso va a usar más grasas, sesiones suaves. 7, alcohol mínimo. Nosotros la verdad en este programa no recomendamos el alcohol porque obviamente no tiene efecto muy beneficioso. El Si cuerpo tomás, que sea ocasional. que sea ocasional, muy poca cantidad. Y vamos a hablar de este suplemento que me parece fundamental que viene al caso del metabolismo. Se llama Metacitol RI. Hablamos en un momento del metacitol, que es el D-chiroinositol y minoxidil para el ovario poliquístico. ¿Te acordás? En un momento hablamos, la gente se va a acordar. Pero hoy hay una nueva versión de metacitol orientada a la insulinoresistencia. Científicos argentinos han desarrollado la fórmula que incluye 3 cosas que son fundamentales. Número 1, el D-chiroinositol y minoxidil actúa sobre la insulinoresistencia. ¿Por qué? Porque naturalmente los complejos B tienen efectos en sensibilizar. Para la gente que está del otro lado y dice, doctor, ¿qué está hablando de la sensibilidad a la insulina? Claramente, cuando nosotros comemos cualquier alimento, especialmente los que tienen más azúcar, el cuerpo lo que hace es lanzar un salvaguarda, ¿no? Que dice, bueno, pará, todo ese azúcar que está en la sangre hay que meterlo en los tejidos, porque los tejidos lo necesitan. Esa es la insulina.
Pero ¿qué pasa? La gente come tantos ultraprocesados, come tanto azúcar que la insulina da picos y podemos llegar a ver, la otra vez vi una paciente, 60 de insulina, Milton. 60 de insulina, cuando lo normal es hasta 7, 6, 8 de insulina. 60, o sea, 60 miligramos por decilitro, es un montón. Entonces, lo que tenemos que lograr es, con el metacitol bajamos los picos de insulina. Además, como dijimos que la inflamación crónica, ¿te acuerdas que dijimos inflamación crónica bajo grado? Dentro del metacitol RI, la formulación orienta a esa inflamación y tiene esa rapeptasa. Entonces baja la inflamación. Y después tiene el picolinato de cromo que baja estos cravings, esta ansiedad de comer un montón de azúcar. Y a la larga, con un plan y cumpliendo todos estos pilares que acabamos de decir, estos 7, probablemente bajes de peso. Claro, pues hay que entender que en general nos encontramos con personas de más de 40 años donde cada vez vemos más esta resistencia a la insulina, probablemente con antecedentes de dietas restrictivas a repetición. Los 90 fueron de terror. Donde además lo hormonal interviene y termina generando que ese metabolismo funcione más lento. Entonces, cuando vos haces el tratamiento para bajar de peso, quizás te focalizás en la actividad física, te focalizás en el plan alimentario, no alcanza, no llegás a lograr el objetivo. Y ahí necesitas una ayuda que estimule ese metabolismo de alguna manera. Y hoy sabemos que dentro de ese interjuego donde se dan todos estos factores, la resistencia a la insulina predomina y es muy prevalente. Estamos en una epidemia de resistencia a la insulina, que es el paso previo, con los años, a una diabetes futura. Entonces tenemos que intervenir ahí. Y si lo podemos hacer a partir de un nutriente como es el metacitol, con muchísima evidencia, estamos hablando de un suplemento de la alimentación que se agrega a estos pilares y consejos básicos que nos dio el doctor Landman, vas a aumentar y mejorar los resultados, va a funcionar mucho mejor esa insulina que estás liberando, entonces vas a aprovechar ese azúcar que tenés como fuente de energía, vas a evitar que se deposite y se genere nueva grasa, vas a evitar que esa insulina que está ahí te estimule a comer más. Por eso es una herramienta hoy en día muy importante y con mucho efecto positivo, de acuerdo a lo que nos muestran los trabajos científicos, en el descenso de peso y en la función esta de activar el metabolismo. Exactamente, Milton. El metacitol se toma 2 por día, se puede tomar uno antes del almuerzo y uno antes de la cena. Es importante que cumplas esa dosis porque el complejo B que tiene el D-chiinositol y minoxidil necesita esa cantidad. De hecho, en ovario poliquístico podemos llegar a dar hasta 2 gramos. En ese caso, el metacitol mujer, que es otra formulación de metacitol, ayuda a la infertilidad, al acné, a los trastornos menstruales. Así que muy interesante lo que está apareciendo con el D-chiinositol y minoxidil metacitol RI. Se consigue en todas las farmacias. Es de venta libre y es un aliado si estás cumpliendo un plan y no estás viendo todos los resultados que querés ver. Es un muy buen acompañamiento. Fíjate primero higiene de estos. Vamos, Gaby, a la mesa porque se nos está yendo el programa, pero si a vos te cuesta bajar de peso, todos estos consejos, sumando la suplementación basada en evidencia como el metacitol, que lo conseguís en cualquier farmacia del país, te va a ayudar mucho. Se nos fue el programa. No puede ser. Es increíble. No quedó tiempo para más. Quedan las líneas de comunicación abiertas para que vos nos dejes tu pregunta, tu propuesta de tema. La mandás ahí al número de WhatsApp o a las redes sociales. Nosotros nos vamos a estar volviendo a encontrar en la televisión pública y haciendo mucho más. ADN Buena Salud. Volvió el programa.